Ponencia número 3, gran celebración de nuestro equinoccio. Ahora en nuestra ponencia 3 con colega, paisano, amigo, querido Eduardo Celi, desde Canadá. Bienvenido, Eduardo. Gracias por estar acá con nosotros y aceptar la invitación. Gracias a ustedes. Qué placer de estar compartiendo contigo, Martín, contigo, Juan Carlos. Muy buenos días para todos. Y bueno, feliz eclipse, feliz celebración de comienzo de año astrológico. Y hoy tenemos para compartir una información muy interesante respecto a la economía, a los mercados, a la parte financiera. Siempre cuando hacemos una consulta nos dicen, ¿cómo me va a ir en la salud? ¿Cómo me va a ir en el amor? ¿Y cómo me va a ir en el dinero? Entonces, el turno en este momento es para el dinero. Genial. Voy a Eduardo, compartir, ¿te parece? Eduardo, me place mucho que estés aquí, además de que nos une una amistad muy bonita, muy entrañable, muy afín, de verdad que es un gusto. Y lo otro, y no es porque seas amigo, sino porque la hemos podido ver a lo largo de tus intervenciones, en los congresos con Juan Carlos, en las invitaciones de los programas que hemos hecho juntos, es que tú tienes una capacidad con el lenguaje astrológico, de aterrizarlo a algo concreto, a algo eh, tangible. Y como esa es una de las grandes preocupaciones, porque hablamos de trascendencia, espiritualidad, muy bien, pero este cuerpecito pide condiciones. Entonces, qué bueno hablar de esa preocupación que tenemos de la economía y cómo son esos ritmos también afectando nuestra economía, uno de los pilares de estar en este plano en comodidad, pero también no se nos desacomoda. Entonces, somos todo oídos para escucharte y aprender, Eduardo. Sí. Wow, muchísimas gracias. Y ahora que mencionas, Martín, observemos, esta es la carta del inicio de la presentación de Eduardo Celi. Curiosamente, tenemos un Venus en todo el medio cielo que tiene que ver precisamente con el bienestar, con los cinco sentidos, con algo tan importante y tan necesario como es la economía, porque gracias a la economía como seres humanos en este momento nos podemos mover en este mundo. Por eso, qué interesante ponencia, querido Eduardo. Gracias. Sí, efectivamente Venus juega un rol muy importante en todo lo que es la parte económica. Hay el Venus de Libra, de las relaciones, y el Venus de Tauro, de la parte económica. Y los ciclos, por ejemplo, de Venus, el retorno de Venus, o cada vez que Venus hace conjunción con el Sol, marca cómo va a ser la moda durante esos 9 meses. De los puntos de Venus Star Point, por ejemplo. Venus retrógrado, los aspectos que tiene Venus siempre van a influir en el tema económico. Ahora que Venus está en conjunción con Saturno, fíjense cómo paró ese ritmo tan grande que traía la bolsa de crecimiento y comenzó a tener síntomas de que quiere bajar. Igualmente, por ejemplo, las criptomonedas, ese rally alcista que tenía, se paró. Tiene una explicación muy interesante con el tema de Venus. Bueno, les comparto entonces. Bueno, aquí tenemos también de la presentación. Sí. Sí, señor. Excelente. Bueno, resulta que la astrología pues nos ofrece una valiosa información, unas valiosas herramientas para comprender los ciclos que nos rodean, especialmente todo lo que tiene que ver con el ámbito económico. Y de eso se trata esta charla. Desde hace ya bastante tiempo, por ejemplo, afirmó uno de los millonarios grandes que ha tenido el mercado americano, JP Morgan, decía, los millonarios no necesitan astrólogos, pero los multimillonarios sí. ¿Por qué lo decía? Pues porque él se asesoraba de Evangelina Evans, quien lo ayudó a sobrepasar momentos de crisis y a tomar buenas decisiones financieras. Voy a hacer un recorrido rápido sobre las diferentes herramientas que tiene la astrología para trabajar el tema de las finanzas. Entonces tenemos, por ejemplo, la astrología horaria, donde nos puede responder a preguntas específicas y puntuales basadas en la carta del cielo en el momento en que el cliente nos hace una pregunta. Entonces puede responder a preguntas del tipo como, ¿me conviene esta inversión, por ejemplo? ¿O me conviene comprar esta propiedad?
Yo no dejo de asombrarme cuando hago cartas horarias y más, por ejemplo, para el tema de compra y venta de la parte inmobiliaria, cómo podemos ver con detalle cómo es el comprador, si tiene la capacidad de pago, cómo se ve frente al vendedor, quién tiene más fuerza de los dos. Incluso se puede ver el estado en que está la propiedad, si tiene problemas de fundación, si tiene eh, cosas escondidas, problemas de papeles. Hasta ese nivel se puede llegar a sacar información. También tenemos la astrología electiva, que se trata de determinar el momento más propicio para iniciar un proyecto. Y es conocida desde tiempos inmemoriales. Se dice, por ejemplo, que en Bagdad, la ciudad, fue elegida para que no sufriera invasiones. Por ejemplo, y durante muchísimo tiempo pudo sobrevivir. Entonces, se identifica con la astrología electiva como estaba mostrando, por ejemplo, al inicio de la ponencia, cómo está la configuración del cielo. Entonces pueden buscar un momento que sea favorable para un negocio particular. Y uno lo mira en las grandes empresas, como por ejemplo en la carta de Apple, este ascendente Acuario, el medio cielo está con Urano, que tiene que ver con los temas netamente de tipo de software y de tipo de, del negocio que ellos hacen. E incluso se puede buscar que haya estrellas que son bastante favorables en el medio cielo o en el ascendente, buscando el buen momento. Hay también la astrología de eventos, que es la que casi todos los astrólogos manejan, con los tránsitos, con las progresiones, con las direcciones primarias, con las progresiones secundarias. Y las progresiones secundarias nos pueden ayudar a ver, por ejemplo, si tú estás pasando por un momento de crecimiento y prosperidad o estás en un ciclo de crecimiento, más bien de comenzar a pensar en qué proyectos vas a sacar más adelante. Tenemos técnicas como la de los atasires, donde el conjunto de la carta se desplaza a un ritmo uniforme, y hay atasires específicamente para hablar del tema del dinero. Tenemos atasires como, por ejemplo, el atasir del 2, del 12, del 24, que en estos atasires, cuando están pasando planetas sobre la casa 2, están indicando probabilidad de entrada de dinero a la persona de esa carta. Y por el contrario, cuando tenemos ausencia de planetas que estén pasando por la casa 2, indicaría una ausencia de entrada de dinero. Y pues ya nos acercamos más a un nivel global con la astrología mundana, donde se puede ver la información de los cambios que son significativos a nivel de la economía. Y aquí prima eventos como el juicio general sobre el juicio particular, es decir, que la carta, por ejemplo, de un país, la carta del gobernante de un país, prima sobre la carta personal de los que residen ahí. Es como que la carta del piloto del avión prima sobre la carta de los pasajeros. También la astrología nos puede permitir saber con quién asociarnos a través de técnicas como la sinastría, o en dónde me conviene estar para que mi parte económica sea más significativa, como por ejemplo usando una carta de relocalización, donde pueda buscar que mi Venus o mi Júpiter estén en un punto de la carta natal en conjunción con el medio cielo, con el ascendente, o en un punto que sea fuerte. Y tenemos también pues la astrología financiera. Es así, es pues más específicamente ya enfocada al tema económico. Entonces, la astrología financiera nos permite pronosticar las tendencias económicas, saber cómo los mercados financieros se van a mover en el panorama de la economía, puede ayudar a tomar, a gestionar los riesgos y saber cuáles son los periodos de volatilidad que vamos a tener, o incluso eh, predecir con bastante probabilidad los tiempos de crisis. Bueno, para la parte de la astrología financiera, hay personas que lo utilizan también para hacer trading. Ya a este nivel, pues se requiere combinar un poquito más con otras información ya netamente de la parte financiera, como son los análisis técnicos, que es el estudio de las gráficas del mercado, y el análisis fundamental, que pues es más evaluar
la parte de la salud financiera como tal de las empresas, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo que pretendo es informar sobre qué se puede hacer, no tanto como dar una predicción de cómo van a estar los mercados, sino más bien cómo podemos usar toda esta información de la astrología para beneficiarnos en el tema de la economía. Bien, a nivel de tendencias, lo que marca las tendencias a largo plazo son los grandes ciclos de los planetas exteriores. Entonces, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón, los posibles combinaciones de conjunciones que hay entre ellos, los pares planetarios que llamamos en astrología, están marcando los grandes lineamientos, los cambios de la humanidad, las tendencias a largo plazo de los mercados también. Mientras que los planetas personales, como el que estamos hablando con Venus o Mercurio, nos están dando las tendencias a corto plazo de qué está pasando, más bien a nivel del cambio del día al día, del intradía, del cambio semanal, eso es lo que va a pasar en el mes. Sabes, Entonces, aquí me voy a centrar. Eduardo, que Dime. aquí hay algo muy interesante y es que precisamente, si nos damos cuenta en este resumen que haces, en este cuadro que pones, estos aspectos entre los cronocratores y los planetas transpersonales, em, pues tenemos una racha del 2020 al 2032, que es como prender la licuadora en lo social y eso, por eso es que estamos viendo todo tan movido, ¿sí? Tan intenso, a unas velocidades impresionantes, ¿no? Tal cual, como tú lo dices, Juan Carlos, muy cierto. Fíjense ustedes que de esos 10 posibles pares planetarios, hemos vivido ya 4 entre el 2020 y 2022. Estamos ya a las puertas en las próximas semanas de vivir un quinto con la conjunción de Júpiter con Urano. Para el 2026 tenemos la conjunción Saturno con Neptuno y para el 2032 la conjunción Saturno con Urano. Entonces, este lapso de tiempo, si fuésemos una persona, es como si nos hubiéramos cambiado de casa, de ciudad, nos hubiéramos cambiado de trabajo, nos hubiéramos divorciado, estaría pasando de todo. Por eso estamos en un momento en que ni siquiera los expertos en economía, en política, pueden predecir lo que está pasando porque el ritmo de cambio es como no se había visto antes en esta generación. Bien, y volviendo al tema específicamente económico, cada vez que hay una conjunción, no quiere decir que vaya a haber una tendencia alcista o una tendencia bajista en los mercados, quiere decir que va a haber un cambio de tendencia. A eso se refiere específicamente el hecho que haya una conjunción de esta naturaleza. Y si pongo esas conjunciones que tú decís, Juan Carlos, a lo largo de una línea de tiempo, podemos entender por qué se han visto los mercados, las características principales que ha tenido cada año a nivel económico. Podemos ver, aquí nos explica el por qué imprimieron billetes, moneda así drásticamente, por qué tuvimos un periodo de inflación, por qué tuvimos un periodo de tema de la parte inmobiliaria lenta o por qué los bancos empezaron a cobrar más tasas de interés. Todo eso está explicado aquí en esta línea de tiempo que la voy a separar. Vamos a verla por partes y entender un poquito más a fondo cada uno de estos ciclos. Además de estas conjunciones que han habido, pues ahorita tenemos también planetas que han cambiado de signo. Ya, pues, hemos hablado bastante de Plutón entra a Acuario por 20 años. Entró el 23, en marzo, 23 de marzo del 2023, volvió este año y va a salir y va a volver a retrogradar y todo eso va a estar en el cero de Acuario, que es el grado donde se dio esta conjunción que tenemos aquí de Júpiter con Saturno. Entonces, ese grado va a ser un grado crítico que va a estar muy tocado a lo largo de los próximos años y que es como una puerta de entrada a la era de Acuario. Tenemos también no solo todas estas conjunciones que estoy mencionando, sino la entrada de otros planetas, además de Plutón en Acuario, como Urano a Géminis. Va a haber ese cambio de Urano a Géminis el 7 de julio de 2025
y Júpiter a Géminis también este año, en el 2024. Entonces, a nivel de mercados, ¿qué significa que un planeta cambie de signo? No parece tener mucho impacto en ese momento, pero lo que sí va a haber es un cambio de actitud, el cambio de fondo de telón. Y lo que ese signo significa va a cobrar una relevancia. Entonces, el hecho que tengamos, por ejemplo, mucho acuario, muchos planetas en acuario, que la gran conjunción se ha dado en signos de aire, nos están diciendo que estamos en una era de conocimiento, en una era de comunicaciones, de avances tecnológicos. Entonces, son como las grandes tendencias y los asuntos que están gobernados por esos planetas que están en signos de aire, nos van a permitir experimentar cambios repentinos y sorprendentes con esta entrada a los signos de aire. Y cada una de estas conjunciones, a su vez, es como una semillita que se está sembrando y que va a ser como una plantita que va a tener todas sus diferentes fases. Entonces, en la conjunción, pues es un nacimiento, hay todo una semilla que se siembra, en este caso, como son los cronocratores o los planetas exteriores, va a ser una semilla de una secuoya, un proyecto gigante que va a durar bastantes años. Luego, cuando llega al sextil, es una fase de realización. En el trígono, en la cuadratura, pues pasa por una crisis en la cual se está transformando. Luego viene a la fase de trígono, donde es el desarrollo, su plenitud. Y luego llega a la oposición, donde está pues, en la cima del proyecto, del lanzamiento del proyecto, o donde ya da sus frutos y sus flores. Y luego pasa ser el proceso inverso, una fase de declive, un ciclo decreciente. Bien, me olvidé mencionar que otro aspecto interesante que se viene de estos primeros años del 2020 hasta el 2026 es el gran trígono que va a haber de Urano con Plutón y la gran conjunción de Saturno con Neptuno que se viene. Esa conjunción Saturno-Neptuno va a ser para el 2026. Entonces, entremos más en materia, a ver, por ejemplo, ese primer punto de Plutón con Saturno, qué significó. Y mirando a lo largo de la historia, pues aprendemos mucho de cómo ellos actúan. Entonces, la última conjunción de Saturno con Plutón se dio pues precisamente para la pandemia. Y ¿qué significa el ciclo Plutón-Saturno? Son las grandes crisis económicas que hemos tenido a lo largo de los tiempos. Son un periodo de amenazas, de atentados, de temores por los cuales atraviesa la humanidad. Pues Saturno sabemos que es la contracción de la economía, son los empresarios, la construcción, y cuando pasa por un signo, él va a restringir lo que significa ese signo, ¿no? Entonces, por ejemplo, Saturno en Piscis, Piscis es el gas, Piscis es el petróleo. ¿Qué ha pasado con los precios mientras que Saturno han estado bajos? Mientras que Júpiter indica lo contrario, por el signo que pase, lo va a hacer aumentar. ¿Y Plutón qué es? Pues la Plutón es la banca, el dinero oscuro, es la plutocracia, los grandes poderes económicos. O sea, al estar ellos dos juntos, van a mover la economía, pero lo van a mover hacia unos cambios que provocan crisis. Los aspectos de conjunción, cuadratura, trígono y oposición entre Saturno y Plutón proporcionan información que es muy relevante a nivel de la economía. Y los eventos tienen lugar más o menos entre un año y un año y medio antes de que se dé el aspecto partil y año y medio después de que se dé el evento partil. Fíjense ustedes como, por ejemplo, en la conjunción anterior que se dio en 1982, hubo una crisis de deuda en América Latina y muchos países, en América en general, muchos países como México, Argentina y Brasil, eh, tenían problemas de deuda para poder pagar su deuda. Esto hizo que se bajara el SP500 entre un 10% en el 81, un 14% en el 82. ¿Qué es eso del SP500? Es básicamente un índice de rendimiento de las 500 empresas más grandes que tiene el mercado americano, que cotizan en la bolsa. Y es una forma de leer cómo está la economía. Aquí va a hacer referencia al SP500 como una forma de mirar cómo ha impactado ese ciclo a nivel de la economía americana específicamente. En el 93
Ese ciclo que comenzó en el 82 se puso en fase de cuadratura. ¿Qué pasó en el 93? Crisis monetaria en el Reino Unido y en Italia tenía tasas de inflación elevadas con problemas fiscales. Luego, en el 2001, famosísimo 2001, ¿qué pasó? Se puso en fase de oposición. Entonces, fíjense cómo cada vez que ellos están en cuadratura, oposición o conjunción, mueve los mercados. 2001, oposición, una crisis económica con las famosas .com, donde los precios de las acciones de las compañías del sector tecnológico de Internet comenzaron a caer drásticamente. Y eso provocó el estallido de las famosas burbujas de los .com. Había una especulación sobre los precios de las empresas del sector tecnológico. Todas las acciones de esas empresas estaban sobrevaluadas y ahí se estalló. Hubo una corrección de cerca del 45% del S&P 500, es decir, las empresas que cotizaban en esos mercados cayeron casi la mitad. Y pues en el 2001, el evento más importante que hubo fue el atentado de la caída de las Torres Gemelas, gemelas que el mundo hubo un antes y un después de ese atentado, que conllevó después al 2003 a que Estados Unidos junto con Reino Unido y España invadieran Irak para poder eh, destituir el régimen de Saddam Hussein. Y bueno, la guerra de Irak, que fue todo un evento. ¿Qué pasó después? En 2009, ese ciclo estaba en cuadratura menguante. Fíjense aquí, la cuadratura menguante. Este ejemplo nos va a servir para entender cómo funciona la astrología mundana. Casi siempre cuando los astrólogos hablamos de qué va a pasar con, por ejemplo, con ahorita que viene la conjunción Neptuno con Saturno, nos referimos a la historia de qué ha pasado antes, pero cometemos el error de no mirar el conjunto de lo que está pasando con los otros ciclos, porque como decía André Barbo, para poder entender bien lo que va a suceder, hay que mirar los ciclos entre ciclos, es decir, cómo se van combinando ciclos. En el 2009 hubo esa gran crisis donde se cayó la bolsa aproximadamente 50% y afectó al resto del mundo. ¿Por qué aquí fue mucho más impactante que la otra cuadratura? Pues porque en ese momento teníamos no solamente la cuadratura, Saturno estaba en cuadratura con Plutón, pero también estaba Saturno en oposición a Urano, como lo vemos aquí en el gráfico de la izquierda. Estaba también pues Plutón en cuadratura Urano, y vamos para la conjunción Júpiter-Neptuno, que tiene que ver con la parte de la inflación, con la parte de que también nos podemos como dormir con la anestesia de Neptuno, con el gas de Neptuno. Entonces, aquí alcanzó su punto máximo en el 2008 esa crisis, y pues afectó realmente todo el mundo. Esa curva que estamos viendo a la derecha, pues es la curva del S&P 500. Vemos que por ahí antecitos de julio, ahí fue la gran caída, mientras que la conjunción fue en el 2009, lo que les decía, que puede estar actuando un año antes, un año después. Y bueno, ya se cerró y volvió otra vez esos dos planetas a tener su conjunción en el 2020. Pues ya sabemos que hubo una amenaza para la humanidad muy fuerte, lo que significa Plutón con Saturno, crisis financieras y amenazas para la humanidad. Todas las medidas que se tomaron en la pandemia pues provocaron una corrección del 30% en el S&P 500, que ha sido como la última de las correcciones, no tan fuerte como la que vimos en el 2008-2009, porque como ya les mencionaba, en ese momento no solamente teníamos la cuadratura, sino teníamos una oposición a Saturno y el ciclo de Júpiter con Neptuno que venía en camino. Entonces la pregunta es, bueno, entonces, ¿cuál es la próxima gran amenaza para la humanidad? Porque cada vez que Saturno con Plutón se ponen en cuadratura o en oposición, experimentamos eso. No está cerca, así que tranquilos, 2028 va a ser la próxima cuadratura. Entonces uno pudiese prepararse para una recesión o saber que va a haber una caída en la bolsa. Y hay formas de ganar dinero también cuando hay esas caídas, ¿no? Que llaman el short, apuntando a que va a bajar. Sin embargo, en el 2024, para este año, para mayo, tenemos la semicuadratura. No son tan fuertes como las cuadraturas, sin embargo, sí puede hacia mayo
moverse en los mercados. Y como Saturno va a estar en Piscis y Plutón va a estar en Acuario, y Plutón tiene que ver con el terrorismo, o ya estamos viendo como lo que pasó en Rusia, ese tipo de ataques. Pudiésemos especular como hacia dónde podrían salir los tiros en esta semicuadratura, probablemente cosas de tipo de ataques terroristas, la amenaza nuclear que está viéndose ahora con el tema de que Macron está hablando de enviar tropas a Ucrania y que Putin responde que no tienen ningún poder bélico que tiene la OTAN, pero que tienen tanta potencia nuclear como el resto de otros países, ¿no? Entonces ponen a temblar al mundo este tipo de cosas. Eso es una semicuadratura, Saturno-Plutón, que pues, viene como para dentro de 2 meses. Y también, ya que Saturno está en Piscis, les decía que Saturno restringe todo lo que tiene que ver por el signo que pase. Piscis, ¿qué es? Tiene que ver con el transporte marítimo y hemos tenido problemas, por ejemplo, en el canal del Suez con el tema del terrorismo. Incluso en el canal de Panamá, el nivel de agua ha bajado como nunca y está trabajando, creo que del 30% de al 70% y el 30% de las mercancías no están pasando, lo cual provoca pues alzas, ¿no? Júpiter-Plutón fue la siguiente conjunción que se dio. Este ciclo tiene que ver con también recesiones, transferencias de dinero a los grupos económicos, y Plutón es la deuda y Júpiter es la expansión, la economía, la riqueza, toda la inversión extranjera. Entonces, al Júpiter que expande todo, tocar a Plutón, que es el planeta de los impuestos, de las deudas, pues agranda la deuda. Y en el 2007, que hubo una conjunción anterior, fue una crisis, fue la crisis esta que estaba hablando en Estados Unidos. Varios bancos y entidades financieras recibieron grandes sumas de dinero, ¿no? Porque también Júpiter, Plutón son transferencias de dinero a la plutocracia. Entonces el gobierno, para salvar el sistema financiero, pues le dio mucha ayuda a los bancos, y con el ánimo pues de evitar un colapso económico. Siempre la misma disculpa: es que es una empresa muy importante para el sector, entonces tenemos que salvarla. Y en el 2023, que se dio en mayo, pues en la fase de cuadratura, eh, además, en ese momento, en mayo del año pasado, teníamos a Júpiter en conjunción con el nodo y los dos en cuadratura con Plutón. ¿Y qué pasó? Altas tasas de interés, crisis de deuda, y se quebraron bancos como el Credit Suisse y el Silicon Valley Bank. Entonces, fíjense cómo los eventos que vivimos nos enseñan cómo funciona la mecánica de los planetas. Aquí está súper claro. Ese sabía que era uno de los momentos críticos que había para la banca. Además, pues, un Urano en Tauro provoca mucha inestabilidad para los bancos. Para este año que tenemos, pues tenemos que están en la fase de trígono. Bueno, por lo menos no es complicada la cosa, ya viene con más armonía. El trígono viene para el junio de este año, del 2024. Probablemente sea una baja de las tasas de interés. Además que hay aspectos favorables con respecto de los planetas exteriores del cielo, con, por ejemplo, la carta de la Reserva Federal. Y pues el resto de bancos van a seguir lo que diga la Reserva Federal. En el 2026, pues vamos a tener una fase de oposición. Especulando, podría ser, por ejemplo, el lanzamiento de las famosas CBDC, ¿no? Las monedas digitales emitidas por la banca central, que se ve venir. Es una cosa que va a ser muy difícil que lo impidan, y con los consabidos problemas que puede traer. Y como les decía, Júpiter-Plutón es un ciclo que tiene que ver con la deuda. En este momento, la deuda de Estados Unidos es el 126% del PIB. Se dice que pagan cerca de $1 billón al año solo en intereses de la deuda. Y el interés de la deuda se volvió el segundo mayor gasto del presupuesto después del gasto militar. Entonces, imagínense el nivel que ha alcanzado. Y Biden propone, por ejemplo, que aumente todavía como la tasa de la deuda. Y no se está hablando como en la Segunda Guerra Mundial, que vamos a ver cómo bajamos la deuda, sino están hablándose de, oiga, vamos a ver cómo
arreglamos el problema aumentando la deuda. Luego vino la conjunción de Júpiter con Saturno, ciclo económico por excelencia de lo político y de lo social. Ahí se marcan las grandes tendencias. Y este ciclo hace parte del juicio general. Decía Abraham Benesra que esta conjunción marcaba cómo le iba a ir a los países, y para ello pues se calcula la carta, el momento exacto de la conjunción visto desde la capital del país, y esa carta va a primar sobre las otras cartas. Es lo que se dice, que el juicio general contradice al juicio particular. Entonces, casi siempre hay entre 12 y 13 conjunciones en un mismo signo, puede durar entre 240 a 260 años en el mismo signo. Ahora está en el signo de Aire, por eso es que se le está dando mucho valor al conocimiento, a la inteligencia artificial, la big data, las neurociencias, toda esta parte de la explosión tecnológica. Y ese sitio, ese punto donde se dio que es cero de Aries se vuelve grado crítico, que Cero de Acuario. ha estado siendo Sí. activado por a cero de Acuario, ha estado siendo activado por Plutón, va a ser activado por el nodo norte en 2028, que va a pasar por ahí, por Júpiter, que va a estar a 0 grados de Acuario en 2032, más pues todos los planetas personales que están ahí pasando cada año. Y es un grado muy sensible para países como, por ejemplo, China, que tiene su ascendente ahí. Entonces esperamos también grandes cambios para la China en ese momento. Aquí al lado derecho tenemos un recuadro con cuadritos en verde. Ese es tomado de Finbis y son las empresas más grandes del sector de tecnológico y comunicaciones del SP500. Entre más grande sea el recuadro, quiere decir que la participación en el mercado es más grande. Y las que marqué ahí en amarillo tienen que ver con las empresas tecnológicas que marcan la tendencia del SP500, que son 7 y la llaman las 7 magníficas. Todas ellas hablan de temas acuarianos, con esa entrada de Saturno, de esa conjunción de Júpiter con Saturno, Acuario, todos los temas acuarianos que tenemos. Fíjense cómo Apple, que eh, trabaja en la parte informática, con productos como Macintosh, el iPhone, el iPad, que han marcado un impacto muy grande a nivel de redes sociales. Amazon, que ha revolucionado la computación con sus servicios de infraestructura, con aplicaciones web y móviles, también ha tenido un impacto acuariano muy fuerte. Google Alphabet, con el motor de búsqueda de Google, y Google Chrome, y ahora también tiene un chatbot de BART, que va a salir la nueva versión que curiosamente se llama Gemini. Está Microsoft con lo que ya sabemos de sus sistemas operativos, Meta con las redes sociales, es un tema netamente casa 11 acuariano, Tesla con los vehículos eléctricos y con las innovaciones tecnológicas, Nvidia, que esta es una de las empresas que más ha crecido últimamente del sector de la tecnología. Ellos hacen procesadores, están muy utilizados para la CPU, para los videojuegos, pero también para la inteligencia artificial. Estas 7 magníficas han tenido una revalorización del 80% en la bolsa, y Meta, por ejemplo, un 45%, Nvidia un 80%, Meta 45%, y hacen, entre ellas, estas 7 componen el 30% del SP500. O sea, ellas jalonean, tiran el mercado totalmente. Eh, el lado sombra de tanto Acuario, de esta era de Acuario, pues puede ser que esa tecnología y que todo este poder esté en manos de una élite que es muy uraniano, y que el uso de la tecnología sea para controlar, ¿no? Y también el tema del transhumanismo. Luego, en esa escala de tiempo, tuvimos la conjunción de Júpiter con Neptuno, que tiene que ver con el petróleo, con el gas. eh, Neptuno tiene que ver con la especulación también, con las drogas, con todas las políticas socialistas y de izquierda. Y recuerden cómo cuando esta conjunción se dio en los 22, muchos de los países que tienen elecciones se fueron hacia el lado de políticas socialistas, o está la fuerza progresista mucho más preponderante. En el 2022,
Cuando esta conjunción se dio, tuvimos alza en los precios del petróleo y del gas. Aquí al lado izquierdo estamos viendo una gráfica de el West Texas, que es la cotización del petróleo, una de las cotizaciones de los índices de petróleo. Y justo cuando se dio la conjunción Júpiter con Neptuno, ahí tuvimos un pico muy alto en el precio del petróleo. Y como también tiene que ver con la inflación, al lado derecho arriba tengo una gráfica de cómo se comportó la inflación específicamente aquí en Canadá, que subió a 8% justo ahí cuando estaba la conjunción Júpiter con Neptuno. Es lo que les menciono. La mejor forma de aprender astrología es mirar las noticias. Y están marcando exactamente cómo están actuando esos planetas. La otra característica que tiene Júpiter con Neptuno a nivel de económico, pues son los fraudes, ¿no? Y en el 2022, los intentos de transacciones fraudulentas aumentaron un 92%, casi nada. La conjunción anterior se dio en el 2009, justo cuando estábamos en el clima de desconfianza debido a la gran crisis económica que se dio en el 2008. Bernard, recordemos también el 2009 la historia de Madoff, Bernard Madoff, que es el maestro de los esquemas Ponzi, que hizo una estafa por 68.000 millones de dólares y en el 2009 fue condenado a 150 años de prisión. Y en Colombia, pues tuvimos nuestro Madoff también, el sistema de pirámides de MG en el 2008. Y entonces la pregunta sería, Júpiter-Neptuno ahora, ¿qué? Entonces, en 2025, ¿qué tenemos? Pues tenemos la cuadratura para el próximo año, que puede ser, pues, nos, cuidarnos de los fake news y de deepfake, ¿no? Los videos que pueden ser casi reales, pero que no son reales. En la línea de tiempo, luego tuvimos vamos a tener este año la conjunción Júpiter con Urano. Júpiter con Urano favorece el crecimiento de la economía, porque Urano es el libre mercado y Júpiter pues lo va a fortalecer. Pero también el desarrollo de los monopolios y vamos a tener muchos avances tecnológicos. Aquí tengo la gráfica del Bitcoin, pero también la gráfica del SP500 se ha comportado similar. O sea, a medida que nos hemos ido acercando a esa conjunción Júpiter-Urano que ya está activa, los precios de la bolsa han ido subiendo y en especial también las criptomonedas, porque Urano rige las monedas virtuales. Es bien interesante cómo esa conjunción ha realmente roto los techos, ¿no? Porque a Urano le gusta eso, a Urano le gusta romper los límites. Entonces, los techos que habían de los precios anteriores han sido rotos. Urano también es pues la ultraderecha, el dinero vía Internet, la tecnología, entonces todo eso pues, ha estado creciendo tremendamente en este ciclo de conjunción. Y más como esta conjunción se está por dar en Tauro. Tauro son los valores y Urano son los cambios. Estamos en una época que estamos reevaluando a qué le acordamos valor. Tauro también tiene que ver con el suelo y vemos, por ejemplo, toda la parte de las protestas que han hecho los campesinos en Europa por el cambio de uso del suelo y también las tendencias hacia la agricultura que llaman inteligente, que es utilizar los avances tecnológicos para incrementar la producción agrícola, la biotecnología, todo este tipo de impacto tecnológico a nivel de la producción del agro. Y también Tauro tiene que ver con la Tierra, pues el cambio climático, cómo ha impactado a nivel mundial, ¿no? Tuvimos récord de temperatura, 62 grados Río de Janeiro la semana pasada, algo que no se veía hace 10 años. Y a nivel de avances tecnológicos, pues este es la conjunción por excelencia, el ciclo por excelencia de los avances tecnológicos. Ella se dio en el 69 y ¿qué pasó? Fue la llegada del hombre a la Luna, el Apolo 11. Júpiter con Urano siempre nos trae como una promesa de libertad, tiene que ver con, con que hay protestas y hay revoluciones también. Entonces estamos en un ciclo de despertar. Bien, viendo más en profundidad esa conjunción de ciclos de Júpiter con Urano,
que se va a dar ahorita el 20 de abril. ¿Qué nos puede esperar para este momento? Pues vemos que la semana pasada, 14 de marzo, fue la tercera prueba de lanzamiento del cohete Starship de SpaceX. Y bueno, salió muy bien, la entrada tuvo ciertos problemas, pero en general la misión fue exitosa. Y toda esta serie de pruebas vienen destinadas al que el hombre viaje a la Luna. Curiosamente, pues en el 69 fue el viaje del hombre a la Luna. Y luego pues viene la misión a Marte con el programa Artemisa de SpaceX, la NASA. Y están programando pues un nuevo lanzamiento de otro cohete para mayo. Luego, Júpiter, como esta conjunción se va a dar a los 21 grados de Aries y a 21 grados de Tauro, y más adelante a 26 grados encontramos a la estrella Algol. Es una estrella que provoca violencia, disturbios, tiene que ver con la electrocución, perturbaciones sociales. Pues luego Júpiter va a tocar esa estrella, luego la conjunción el 10 de mayo del 2024. Me puse a buscar qué había pasado antes y, por ejemplo, en el 2012 fue cuando Grecia tenía unos problemas muy grandes de pago y España e Italia igualmente tenían problemas por el pago de su deuda. Bueno, en general todo esto provocó inestabilidad en el sistema financiero europeo. Y la anterior fue en el 2000, que fue pues, en la crisis que les mencionaba de las .com. Luego, podríamos predecir que por ahí hacia principios de mayo podemos tener temas de mercado que van a salir en las noticias. Luego viene Urano a hacer conjunción con la estrella Algol. Este va a ser todavía más intenso. Es el 21, el 18 de julio de este año. Me puse a mirar qué había pasado antes. La anterior fue el 21 de mayo del 41. Estábamos en plena Segunda Guerra Mundial. Pues claro, los inversores estaban con pánico de que no sabían qué iba a pasar con los mercados, con los suministros, con las materias primas, con la producción industrial por el impacto de la guerra. Y estaban en pleno racionamiento. Estaban buscando activos refugios como el oro. Luego, en esta conjunción de Júpiter con Saturno, vamos a entrar a la fase de cuadratura este año, en el 2024, y es crítica para la banca porque podemos prever un periodo pues, de mucha volatilidad. Urano es la volatilidad en los mercados. Y bueno, ya aquí nos vamos más hacia el futuro. A corto plazo vamos a tener a Saturno en conjunción con Neptuno hacia el 20 de febrero del 2026. Esta es una conjunción que está asociada a la manipulación, a la distorsión de la verdad, pero también a nuevas ideologías, especialmente a ideologías comunistas o de izquierda. Tiene que ver con la ilusión, pero también tiene que ver con los engaños, como es Neptuno. También tiene que ver con las crisis humanitarias migratorias. Puede ser también una esperanza para la humanidad. Y se va a dar a cero de Aries. Y cero de Aries, pues es el punto de inicio de primavera. Es el que tuvimos esta semana que estamos celebrando, el comienzo de la primavera. Puede ser también una primavera para la humanidad. Entonces aquí yo puse dos imágenes. Del lado izquierdo, una imagen que nos recuerda el renacimiento, el despertar de la humanidad, pero también a la derecha una imagen del bombardeo de Pearl Harbor que coincidencialmente se dio con una configuración del cielo similar a la que tenemos en este momento. Entonces, la pregunta es, ¿vamos hacia un renacimiento o hacia una guerra? Pues es una pregunta muy interesante a estudiar. Vamos a tratar de visualizar y mirar hacia qué lado se está inclinando más la humanidad en este momento. Miremos anteriores conjunciones de Júpiter con Neptuno que ha pasado. Esta conjunción se dio en 1810-1811 y aquí hubo De independencia. Saturno con Neptuno, ¿cierto? De Saturno Saturno con con Neptuno. Neptuno, perdón, sí. Ujú. Saturno con Neptuno se dio en el 1810. Varios países de América Latina se independizaron en ese momento, entre otros Colombia, Venezuela, Ecuador, México, Chile, Paraguay, Bolivia. Bueno, Chile no es, México no es América Latina, es Centroamérica, pero entró dentro de esta gran liberación. Y esta conjunción de Saturno con Neptuno afecta muchísimo a Rusia, siempre ha revolcado a la Unión Soviética.
Rápidamente repaso. En 1881 hubo una conjunción y fue asesinado el zar Alejandro II en San Petersburgo. Luego, la siguiente conjunción, 1917. ¿Qué pasó? La Revolución Rusa, que derrocaron a Nicolás II, los bolcheviques, que fue liderada por Lenin y llevaron a un golpe de Estado. Más recientemente, en 1918, el zar Nicolás II y su familia son ejecutados y comienza una guerra civil en Rusia. Y ahí se formó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. 1953 muere Stalin y le pone fin a ese ciclo que había comenzado de 33 años de stalinismo. 1989 es la última. ¿Qué pasó? Cayó el muro de Berlín después de una conjunción de... También en ese momento había Saturno con Urano en conjunción. Eh, en 1991 se disuelve la Unión Soviética, y se forma la Rusia y bueno, ahí queda ese tratado de Valavesa que unió a Rusia, Ucrania y Bielorrusia, que firmaron ese tratado y que ahorita pues, se rompió. Y en ese mismo momento también fue la serie de protestas, no sé si recuerdan, en China, en Beijing, la famosa imagen del estudiante que está enfrentado a un tanque. Bueno, y llegamos al 2026, ¿qué pasará? Entonces, a nivel de Rusia, los analistas económicos dicen que a pesar de que ha sabido escaparse a todas las sanciones económicas y que su PIB ha crecido, Rusia está centrando su economía justo solamente en el punto, en el eje de la guerra y ha dejado los otros sectores de lado, inversión en infraestructura, salud, la parte de vivienda, lo tienen a un lado. Entonces, un país que está centralizado solamente en el tema de la guerra, seguramente va a tener repercusiones a corto plazo en su economía. Además, es un país que depende netamente de sus recursos naturales y con el tema de la guerra ha habido un fenómeno de migración donde los jóvenes, por escaparse del servicio militar y ir a la guerra, se han ido de Rusia. Bueno, esta conjunción pues no solamente ha afectado a Rusia, sino también eh, miremos que a través de la historia tiene una sincronicidad, un reflejo con el tema del comienzo del Renacimiento, que es lo que genera como una esperanza para la humanidad. En esta conjunción, en el Renacimiento, esta conjunción se dio en Virgo y fue por allá como al comienzo de 1450. La conjunción en ese momento teníamos a Plutón en Leo en 1447 y ahora tenemos a Plutón en el punto opuesto en Acuario, o sea, que está en el mismo eje. Estaba también Urano en Géminis en 1439, igual como está ahorita. Neptuno estaba en Libra y ahora pues Neptuno va a pasar a Aries en el punto opuesto donde estaba en ese momento. Y en 1450 con esa conjunción también se inventó la imprenta que fue una expansión para el comercio, para la economía. Fue la revolución de la imprenta que fue muy importante para la difusión del conocimiento y ahorita pues tenemos todo el tema de la inteligencia artificial. Entonces, hay una resonancia muy grande tanto con el Renacimiento como con la guerra y también un impacto muy grande a nivel de Rusia. Eduardo, Dime. perdón que interrumpa, porque tu exposición es para escucharla en cámara lenta, mirando con cuidado, porque es una clase magistral de astrología aplicada, verificada y me encanta. Solamente para acotar algo, y por favor, donde vas no lo vas a perder. La supuesta carta de Vladimir Putin, él nace con la conjunción Saturno-Neptuno, Sol-Saturno-Neptuno en Libra. Y vamos a tener el tránsito de Saturno-Neptuno en Aries en oposición a en algún momento va a ser la oposición sobre el Sol, Saturno, Neptuno. Fuera cualquier personaje del mundo normal, pues afectaría su vida privada, pero es que es el presidente de Rusia, o por lo menos la cara visible del poder. Y lo que tú nos has mencionado, que en astrología mundial hay que tener en cuenta esa jerarquía. ¿Quién maneja el avión? Y si el que maneja el avión le viene con la oposición de este ciclo mayor que lo trasciende a él como persona, y él es el que maneja el país, pues claramente
se esperan tiempos complejos de transición. Uno de esos movimientos en la carta del movimiento que representa Rusia en la humanidad, recuerdas lo del zar, lo que tú nos mencionaste, pero luego la muerte de Stalin y ahora venimos con esta situación donde directamente va a ser tocado la carta de Vladimir Putin. Yo hago aquí una salvedad y es que es la supuesta carta porque este hombre es de ex KGB o ultra Sí. KGB, Pero entonces la conjunción no va a cambiar, así que cambie de día de nacimiento, está por ahí, por ese lado. bueno, solamente para eso y no te quiero interrumpir más porque estoy No, aprendiendo. está excelente tu corte, ninguna interrupción. Además que los eclipses en Aries le van a dar muy duro allá al otro lado a su sol en Libra. Bueno, entonces aquí puse esta imagen que es creada con Bing del Yin Yang, un lado sombra y un lado luminoso, para dilucidar, bueno, hacia qué tiempos vamos. Nos vamos a ir a un periodo de renacimiento y toma de conciencia o nos vamos hacia un periodo sombra de guerra. Neptuno pues entra a Aries en el 2025, Urano entra a Géminis el 2025. Estos dos coinciden con momentos importantes también en la historia bélica de Estados Unidos, periodos de guerra, porque por ejemplo, en el 75, de 1775 a 1773 fue la guerra de independencia de Estados Unidos y Urano entró a Géminis el 8 de abril 75, como ahorita están en Géminis. Bueno, va para Géminis, está en Tauro, pero va para Géminis. La guerra de secesión civil, 1861 a 1865, Neptuno estaba en Aries y ahorita Neptuno va a entrar a Aries. Segunda Guerra Mundial, habíamos hecho esta disertación con Juan Carlos. 7 de diciembre de 1941, Urano entra a Géminis y es el ataque a Pearl Harbor, el 7 de diciembre. Y Neptuno entró a Géminis el 7 de agosto, perdón, del 41. Además, Neptuno tenía una declinación cero en el 44 y él subió y volvió bajo y vuelve a cero en el 2026. Entonces, hay una resonancia muy fuerte con la guerra, porque pues ahora vamos a mirar más adelante de las últimas diapositivas. Tengo la configuración del trígono de Urano con Plutón que forma un pequeño trígono con Neptuno y es Neptuno el que va a estar en el eje de ese pequeño trígono. Entonces, no va a ser Plutón como en la Segunda Guerra Mundial que indicaría destrucción y el tipo de armas nucleares y el tema nuclear que tiene Plutón, sino es Neptuno que es más el tema humanista. Entonces, ahí hay una esperanza, a pesar de estos paralelos con la Segunda Guerra Mundial. Además, el nodo ahorita está en Aries y pues ahí también le está dando esa tendencia hacia la parte de la guerra, ¿no? La industria bélica. Entonces la pregunta es que si la humanidad podrá superar este periodo de confrontación al que nos vemos abocados en este momento, ¿no? Eduardo, tal vez el Apex antes, como era Plutón, era el reconocimiento y el encuentro de unas armas de destrucción masiva. Tal vez el hecho de que Neptuno sea el Apex de esos ángulos sea el símbolo de poder ver que realmente podemos destruirnos, autodestruirnos y por esa percepción tener más cautela para llegar a un conflicto bélico de esa magnitud, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. O sea, nuestra esperanza está en esa unión, esa fraternidad humana y no ese eje de Plutón de extremo. O estás conmigo o eres mi enemigo. Y pues lo que yo veo es que a la próxima conjunción de Júpiter de Saturno con Neptuno, al darse al 0 grado de Aries, pues es una esperanza para la humanidad, es un inicio de una nueva era, un nuevo orden mundial. Esta imagen también la creé es creada con Bing, es muy fácil de hacer solo con una frase, tenemos la imagen. Entonces aquí vemos al dios Plutón que va al encuentro con la humanidad al estar en ese trígono con Urano, que es el próximo gran trígono que va a haber, el ciclo de Plutón-Urano, se va a poner en la fase de trígono. Es un ciclo de Plutón-Urano que comenzó por allá 68-69, con toda la parte de la tecnificación de los computadores,
Es un ciclo innovador de ultraderecha y pues esa fase de trígono puede dar cambios en los hábitos de consumo, cambios en los valores y en la economía, innovación en el sector financiero, las finanzas descentralizadas que les estaba hablando, el auge de los negocios por Internet y pues todo este tema de la inteligencia artificial. Son cambios realmente profundos que vienen para la humanidad. ¿Y cuándo es eso? Pues ya comenzó porque desde 15 grados antes que esté esa conjunción empieza a impactar la humanidad. Aquí hice una gráfica donde podemos ver que ya se está acercando hacia la conjunción muy fuerte desde el 2024 hasta 2030, con un orbe de 15 grados lo grafiqué. Ese es un impulso de transformación, un despertar de nuevas tecnologías. Y aquí dibujé ya cómo va a ser ese trígono, o esa gran figura para el 2026, ¿no? Entonces, ese Urano en trígono, pues vienen grandes cambios en las tendencias sociales y políticos. Es un salto cuántico a nivel de la tecnología. El tema de las comunicaciones, la ciencia, las artes, la masificación de la inteligencia artificial. Pero pues al ser tan acuariano, pues también vamos a vivir la sombra de Acuario, porque además Plutón está en Acuario y Plutón saca a la luz pues nuestro infierno personal y lo que hay que desechar. Entonces Sabes está... que Nvidia, precisamente el director de Nvidia, acaba de decir públicamente que, que gracias a la inteligencia artificial vamos a tener muchas más personas técnicas porque no se necesita aprender programación, sino aprenderle a hablar a la inteligencia artificial para que programe por ti. Y eso es una ruptura de paradigma porque antes todos los programadores necesitábamos aprender un lenguaje de programación para hablar con la máquina, pero en este momento ya no necesitamos aprender ningún lenguaje, sino simplemente hablar con la inteligencia artificial, saber preguntar y saber cuestionar para poder hacer construcciones de sistemas, ¿no? Sí, Juan Carlos, es básico ese punto que acabas de mencionar. Es preponderante que aprendamos a hablar con la inteligencia artificial y con las máquinas. No es difícil, es fácil, solamente es un trabajo de aprender a comunicarnos. Le estaba mencionando el lado sombra de Acuario, ¿no? Que es destapar esa caja de Pandora, donde nos vamos a encontrar a ese Frankenstein que hemos creado si no lo sabemos manejar, si no lo sabemos utilizar de la buena forma, hay un costo a pagar. Y estamos viviendo también ese síndrome de quedarse por fuera, el missing out, donde tenemos que estar aprendiendo de todo, mirando todos los videos, el miedo que hay también que esa inteligencia artificial nos quite el empleo, los deepfakes, toda esta parte también que hay. Que con el acuariano hay solo una versión y que pues es la versión oficial y el que no tenga esa versión pues es un outsider. Y bueno, con este gran trígono creciente más toda esta entrada de Acuario, pues la invitación es a reconectarnos con las fuerzas de la naturaleza, a pues a aprender a hablar con la tecnología, a incorporar la tecnología dentro de nuestro cotidiano. Y bueno, para finalizar, les quería mostrar el famoso índice cíclico planetario de André Barbeau, que es una herramienta que es utilizada para predecir los eventos importantes y las grandes tendencias a nivel colectivo. Y se saca, este índice es calculado de las distancias entre los planetas transpersonales o los planetas exteriores. Y entre más pequeño esté, quiere decir que están más amontonados. Y cuando el índice es bajo, pues se pronostican tiempos difíciles, ¿no? Ahí podemos ver las fluctuaciones importantes para la humanidad. Si es bajo, hay riesgos para la humanidad. El 2026 vamos a tener un valor de 820. Ya estaría por debajo de la zona de peligro. La pandemia estábamos a nivel de 540, estamos muchísimo más bajo y pues hubo una megacrisis. Y en la Segunda Guerra Mundial estaba por ahí a nivel de 600, donde está la flechita aquí al lado izquierdo, mientras que en la década de los 50, que era la plena Guerra Fría, estaba en 632. También ahí hubo un peligro de destrucción del mundo, hubo tensiones muy fuertes entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Por ejemplo, que en el 55 se firmó el Pacto de Varsovia para hacerle, eh,
frente a la OTAN, la Unión Soviética, y pues era la pesadilla que en cualquier momento íbamos a acabar con el planeta. Otro momento crítico fue en los 80, donde estuvo súper bajo en 290. Ahí fue la guerra de las Malvinas, el conflicto de Irak con Irán. Estados Unidos fue y desplegó unos misiles Pershing 2 sobre allá en Europa Occidental, ahí al lado de los puertos de la Unión Soviética. Bueno, Ronald Reagan lanzó el programa estratégico de la guerra de antimisiles de la Guerra de las Galaxias. Entonces, hubo eventos donde el mundo estuvo a punto de acabarse, inclusive en el 83. Hay la historia del hombre que salvó al mundo, una película ahí donde que se hizo basada en un hecho real, un coronel ruso, Petrov, y vio que habían atacado, venían unos misiles a atacar a la Unión Soviética y pudo haber apretado el botoncito para decir una alerta y despegar los misiles hacia Estados Unidos y haber acabado el planeta, pero él decidió que no, era un error de las máquinas y salvó al mundo. Algo similar pasó también alguien del Pentágono de Estados Unidos también porque se dañaron unas máquinas y pensaban que estaban siendo atacados. Bien, para terminar les quería compartir esto de André Barbeau. André Barbeau en su libro Ciclos Planetarios respecto a esta conjunción de que esta formación planetaria de Urano trígono con Plutón en sextil con la conjunción Neptuno-Plutón. Él dice, es la configuración más benéfica del siglo y su asociación interplanetaria funcionará para lo mejor en el espléndido renacimiento de la civilización. O sea, él nos habla de un renacimiento. Contiene una relación armoniosa entre los opuestos polares primordiales, la unión de lo externo y lo interno, lo racional y lo espiritual, la mente y el alma. Los seres humanos se superan a sí mismos mientras experimentan la vida en un nivel superior. Y pues André Barbeau fue uno de los poquitos que pudo predecir la pandemia, por ejemplo. Entonces es un ciclo de esperanza para la humanidad. Eso es lo que tenía para compartirles el día de hoy, mis queridos amigos. Excelente ponencia, querido Eduardo, maravillosa. Clase Sin duda alguna. magistral, hermano. Sí, Y Mucho gusto. me quito el sombrero, hermano. Muchas gracias. Mira, Eduardo, y discúlpame, Juan, que te interrumpí, hermano, pero nosotros hablamos mucho de lo transpersonal y está bien, ¿no? Del crecimiento espiritual y todo, pero eso se ve reflejado en paralelo en las formas de gobierno, de educación, de la cultura, la religión y la economía, porque el mundo transpersonal también se aplica a las transformaciones que vivimos en este plano. Y qué bueno que por eso nos gusta que intervengas, porque nos pones en palabras muy concretas, muy precisas, muy comprobables con la realidad. Además que tú no eres especulativo, astrólogo terrorista de miedo, porque hay montones de información especulativas, pero no te muestran. Y tú eres muy didáctico y te agradezco mucho el aporte y te quería preguntar, porque creo que es bueno, como este es un tema que inquieta mucho, nos inquieta mucho la economía. Sí, ojalá ahora con el nuevo eclipse que estábamos hablando, que repercute, que llegó el momento como de demostrarte en esa capacidad si estás dando formaciones en astrología mundial, en astroeconomía, porque tienes un bagaje muy serio. He escuchado a muchos astrólogos interesantes y tú tienes la capacidad de ser didáctico, de ser cuidadoso, de ser pragmático y de no escandalizar, de no producir ansiedad, sino de ver, de valorar adecuadamente. Entonces, si estás haciéndolo, pues que las personas lo sepan y si no, con el eclipse te ayudamos a empujar. Muchas gracias, Martín. Sí, tengo programado hacer un curso este año y también pues lanzarme más en la parte de las redes, evidentemente. Muchas gracias por tus palabras, los valoro mucho. Y respecto a lo que estás diciendo, también la invitación es a que nosotros, frente a todos estos cambios tan fuertes que estamos viviendo, eh, cómo alinearnos a esos nuevos paradigmas, ¿no? Entonces, recordar siempre que nosotros tenemos un poder y eso lo demuestra la física cuántica con el efecto observador, que solo el hecho de observar una partícula colapsamos el efecto onda y se vuelve partícula. Entonces, es a no dejarnos manipular por el miedo.
vislumbrar ese potencial que tengamos, que lo que haya que pasar va a pasar, pero nosotros tenemos el control de nuestras emociones y le podemos dar el significado a estos cambios que nosotros queramos y usar esta herramienta de la astrología para servirnos y sincronizarnos con nuestros grandes ciclos que estamos viviendo. Por algo fuimos elegidos para vivir estos eventos en este momento. Hacerle confianza a la humanidad, que la humanidad, a la vida, que la vida sabe lo que está haciendo, es mucho más inteligente que nosotros. Así no comprendamos por qué está pasando esto. Siguiendo ese principio cuántico que estás mencionando, qué bueno poder utilizar la observación con una mirada apreciativa, creativa, y no con una mirada despreciativa llena de temor, miedo y defensa, sino con la apreciación y la percepción de decir, me entrego, porque la vida sabe más, pero si lo observo con apreciación, seguramente aprecio lo que la vida quiere dar a través de estos procesos, ¿no? Querido Eduardo, esperando ansiosamente tu página de internet, por favor. Ahí, sin embargo, puse en los comentarios en el chat al principio tu Instagram, por si acaso las personas que te quieran contactar y contarles a todas las personas que están participando del Congreso que siempre debajo del video, en la cajita de la observación del video, encuentran todos los enlaces a los ponentes, por si quieren contactarlos, si quieren escribir. Allí está también tu WhatsApp y pero esperando que este ingeniero civil, querido ingeniero colombiano, que está allá en Canadá, nos deleite con una página web con todo lo que tienes para ofrecer. Gracias, queridos amigos, y les deseo una buena continuación en este gran mensaje que están transmitiendo a todo el mundo a través Eduardo, de un favor ponencias, estos personal, congresos. un favor personal y para muchos. ¿Qué Dale, programa Martín. usas? Porque la graficación que haces es muy buena. ¿Qué programa usas para ver estas gráficas de las De Barbó. sumas de los movimientos planetarios? Porque es muy interesante. Esa gráfica la saqué de nuestro programa de Juan Saba. Ah, Ahí lo ¿de tiene. Megastar o de cuál? Perdona. El, eh, el Eh, el Meridian, Meridian Meridian. de Juan Sao. Meridian. En herramientas tiene una que es Pero las un anteriores, donde comentario tú que hago. mostraste, no sé si es una aplicación de las ondinas o algo, unas que están antes. Por ejemplo, la anterior, esta, ¿Esta? me parece que son de Ah, las estas sí. ondinas. No, pero estas sí son de Finbis, la bolsa. cualquier, Mm. en Finbis la encuentran facilito. Hay unos programas de astrología, plataformas para hacer trading que ya traen muchos índices planetarios. Incluso esta de Finbis, tú puedes ponerle, deme la luna nueva, deme las lunas llenas, o ya las otras son pagas y hay de todo. Finbis es gratis, pero hay otras que traen, que, pues, donde puedes decir, dibújeme todo cuando el planeta está retrógrado, dibújeme las conjunciones, toda la parte de efemérides la puedes hacer, mostrar con las gráficas de la parte financiera. Muchas gracias. Muy bien, queridos, Ya muchas tendremos más gracias. información. Bueno, Nos buena vemos continuación. Felicidades. a continuación en la siguiente ponencia en 20 minutos con Antonio Polito, el cosmos, metáfora de la condición humana. Sigue con nuestro querido Antonio desde Barcelona. Muchas gracias, Eduardo, y un gran abrazo. Gran abrazo. Quedamos en contacto. Feliz tarde a todos.